Buenos días. Bienvenido en este nuevo programa de reflexiones políticas llamado El Ciudadano del siglo XXI. Hoy vamos a hablar del libro del francés François Boulot, Reprendre le pouvoir, recuperar el poder, publicado en 2021, que aborda una cuestión central para entender el sistema político, el papel y el lugar del Estado y los servicios públicos en la economía. Hay mucha hipocresía en los medios de comunicación sobre este tema, por lo que es importante poner las cosas en su sitio de forma racional y matizada. François Boulot estudió Derecho en su juventud antes de convertirse en abogado en la ciudad francesa de Rouen desde 2012, especializándose en Derecho Laboral. Desde 2014 estudió el presupuesto del Estado francés y la deuda pública, así como la creación monetaria. Dice estar influenciado por Emmanuel Todd, Frédéric Lordon, Paul Jorion, Jacques Sapir, Michel Onfray y les économistes atterrés, entre otros. Tenía previsto publicar el fruto de su investigación en un libro titulado Le Réveil Citoyen, cuando se unió al movimiento de los chalecos amarillos. Este trabajo finalmente llevó a la publicación de su segundo libro en 2021, Reprendre le pouvoir, donde deconstruye 5 dogmas neoliberales que considera una prisión de las mentes. El crecimiento, la competencia, los recortes de impuestos y del gasto público y la flexibilización del mercado laboral. Se dio a conocer en los medios de comunicación franceses al convertirse en uno de los portavoces del movimiento de los chalecos amarillos, para el que escribirá la línea amarilla en 2019. Cuando hablamos del Estado, pensamos en el uso de dinero público como una carretera cuya utilidad no era de todo evidente o la construcción de un gimnasio cuyos costes eran absolutamente desorbitados. También estamos pensando, por supuesto, en el uso de dinero público por parte de políticos, ministros y presidentes de la Asamblea Nacional para fines personales, como la compra de coches de lujo o comidas en restaurantes de alto nivel. Todo esto evidentemente existe, pero no hay que confundir el principio con la excepción, porque el hecho de que tu coche tenga una rueda pinchada no significa que esté preparado para el desguace. De hecho, la ideología dominante del neoliberalismo es librar una guerra sin cuartel contra los estados en relación con el mercado, que se refiere a todos los actores económicos del sector privado, por ejemplo, los artesanos, los comerciantes, los bancos, las compañías de seguros o todo el sector industrial. En definitiva, se trata de actores económicos que buscan el beneficio y que se oponen a las actividades gestionadas en el sector público y que se financian con impuestos o cotizaciones sociales. Los defensores del discurso dominante explican que el sector privado es eficiente porque busca el beneficio
mientras que el sector público es necesariamente sinónimo de despilfarro. El concepto de la mano invisible del economista Adam Smith se utiliza a menudo para explicar que los intereses privados, motivados por la búsqueda de beneficios y colocados en una situación de competencia, convergirían naturalmente hacia el interés general. Con este argumento se nos dice que hay que reducir sistemáticamente el tamaño del Estado en favor del mercado, porque nos haría más atractivos, más competitivos y más flexibles. En definitiva, el mercado sería una fuente de alegría infinita, mientras que el Estado solo contribuiría a la infelicidad de los ciudadanos. François Boulot dice en su libro que todo esto es obviamente una mentira, porque los intereses individuales nunca convergen espontáneamente hacia el interés general, porque el hombre está hecho así, por el individualismo. Por ello, el Estado y la ley están para regular los intereses individuales con el fin de reorientarlos hacia el interés general. Los partidos políticos neoliberales en Ecuador, al igual que en Francia, hablan constantemente de reducir el tamaño del Estado, como en Francia, donde el Estado ha ido retrocediendo durante 40 años en beneficio del sector privado, lo que ha provocado un aumento de la pobreza, de la desigualdad y la caída del nivel de vida de los ciudadanos. Así que entiende que las clases dominantes tienen todo el interés de desacreditar al Estado porque al debilitarlo sirven en última instancia a sus intereses privados. El primer efecto de esta ideología dominante es demonizar al Estado para justificar la reducción del gasto en servicios públicos, diciendo que los servicios públicos no funcionan o se deterioran porque están mal organizados, cuando en realidad simplemente carecen de medios para hacerlo, salvo que es el gobierno el que se supone que trabaja en la organización de los servicios públicos. Por lo tanto, dice François Boulot, si están mal organizados, son los únicos responsables de ello, por incompetencia o voluntarismo, lo que supone una primera admisión de lo que no saben gestionar los servicios públicos, como en el caso de la falta de medicamentos en los hospitales públicos de Ecuador. Los políticos partidarios del neoliberalismo piensan como contables. Quieren aplicar una lógica de rentabilidad a los servicios públicos sin ver que, a diferencia de las actividades privadas en las que la competencia se ejerce para buscar el beneficio, los servicios públicos sirven para crear una red territorial en el país y un vínculo social entre los ciudadanos para garantizar un servicio a todos los ciudadanos según un propio principio de igualdad. Por ejemplo, en lo que respecta a la asistencia sanitaria, los hospitales no deben diseñarse según una lógica de rentabilidad como el modelo desigual estadounidense, en el que los ricos pueden ser atendidos y los pobres mueren en la indiferencia. Deben financiarse porque la vida de todos cuenta como un principio de igualdad. Sin embargo, es importante no confundir los servicios públicos con las administraciones o la burocracia en general, porque estamos hablando de servicios públicos esenciales, como los hospitales, la educación, la justicia o la policía, y que están en una situación catastrófica
desde hace más de 4 años en Ecuador y en los últimos años hemos asistido a numerosas manifestaciones de policías, bomberos, profesores, enfermeras en Francia y en Ecuador que se quejan de sus condiciones de trabajo y que se han vuelto absolutamente insoportables o no remuneradas. François Boulot habló de una consulta a iniciativa del gobierno de Emmanuel Macron, el presidente francés actual, en 2017 y 2018. Según el informe, de las 17.000 personas encuestadas, 10.000 trabajadores de los servicios públicos y 7.000 ciudadanos, el 66% de las personas se declaran muy apegadas al servicio público y señalan que se está deteriorando públicamente por la disminución de medios y de personal. En cuanto a la educación nacional, un dato que demuestra que Francia ha quedado en último lugar en la clasificación de matemáticas de todos los países europeos cuando el gobierno de Lasso reduce drásticamente las becas y los presupuestos de las universidades para favorecer a las clases ricas en detrimento de las clases pobres. En cuanto al presupuesto de la justicia, Francia es el 23 puesto de Europa y 2 veces menor que el de Alemania, mientras que el país es el segundo más poblado de Europa, por detrás de Alemania, lo que aumenta la delincuencia. Este deterioro, que lleva 40 años en Francia y unos 4 años en Ecuador, no es cíclico, sino estructural. Y la crisis de COVID es el mejor ejemplo de ello, con los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil, que el municipio es responsable también, la falta de mascarillas o de medicamentos. Sin embargo, el gobierno no cuestiona su política neoliberal y sigue reduciendo los recursos asignados al hospital público. Sobre todo quieren mantener su política de austeridad, es decir, ahorrar en los presupuestos de funcionamiento de los servicios públicos, aunque estén ahí para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Pero todo no se hace por casualidad, porque degradan los servicios públicos para justificar su privatización. Como dijo Noam Chomsky, el gran intelectual estadounidense, en una cita. ¿Cómo se destruye un servicio público? Recortando su financiación. Ya no funcionará, la gente se enfadará, querrá otra cosa. Esta es la técnica básica para privatizar a un servicio público. Si algo hay que recordar es que cuando todo será privado, nos quedaremos sin nada, porque los ricos siempre podrán pagar servicios privados en hospitales y universidades privadas como en Estados Unidos, que las clases media y trabajadoras no podrán pagar. Acabamos de ver que el recorte de los presupuestos en los servicios públicos abre el camino a la privatización y desde mediados de los años 90 en Francia se ha producido una oleada de privatizaciones sin precedentes. Aquí hay una lista no exhaustiva de las principales empresas privatizadas en Francia. TF1, Société Générale, Suez, Alcatel, Alstom, Renault, BNP, Total, Elf Aquitaine, Péchinet, AGF, France Télécom, CIC, Air France, Crédit Lyonnais, Gaz de France, Autopistas, Aeropuertos, SNCF,
EDF, la Française des Jeux, y mañana las presas eléctricas, la educación, la sanidad, la policía, la justicia, según el modelo neoliberal americano, porque todo debe convertirse en comercial para los intereses de los ricos. ¿Cree usted que las privatizaciones en Francia han beneficiado realmente a los ciudadanos como han repetido los políticos? No. Las privatizaciones no están ahí para beneficiar a los ciudadanos, pero son muy rentables para las empresas privadas que se harán con el mercado o la gestión de la actividad en cuestión porque estarán en situación de monopolio o oligopolio. Un oligopolio es una situación en la que solo hay unos pocos vendedores y muchos compradores, por lo que no hay competencia, mientras que la competencia en principio debería llevar a las empresas a mejorar sus servicios para atraer a los consumidores, cosa que no ocurre si se está en una situación de monopolio o oligopolio. Los operadores privados suben sus precios y bajan sus costes de explotación para ganar aún más dinero. Muy a menudo existe un fraude entre el Estado y las grandes empresas privadas que explica estas privatizaciones. En Francia encontramos un cierto número de altos funcionarios que trabajaron en la privatización de grandes grupos públicos como los bancos en los años 80 y 90 y que luego se encontraron al frente de estos grandes bancos privados. Esto plantea un enorme problema de imparcialidad y neutralidad y, en definitiva, de intereses general. Otra observación con las privatizaciones es que al reducir el alcance del Estado se va a reforzar el poder de las empresas. En otras palabras, va a reducir la influencia del voto de los ciudadanos, transfiriendo el poder al comportamiento de los consumidores. El consumo, por definición, es un acto individual, por lo que se aísla a los individuos y se les hace impotentes, mientras que el voto permite un enfoque colectivo de los ciudadanos que se interesan por la vida de su país. Así que pueden ver que este es un medio formidable para debilitar las democracias a favor de lo que se llama el mercado. A continuación, analizaremos los beneficios de la intervención del Estado en la economía. En primer lugar, no debemos ser dogmáticos al decir que vamos a nacionalizar todo y que el Estado podría gestionar absolutamente todas las actividades. La economía francesa o ecuatoriana es una economía mixta, es decir, entre un sistema capitalista neoliberal radical al estilo americano donde todo es privado y un Estado comunista. Es decir, hay actividades que deben ser realizadas por el sector privado porque la competencia puede ejercerse de forma libre y justa. Por otro lado, hay monopolios naturales o actividades que son de importancia estratégica para el país y sus actividades deben ser gestionadas por el Estado. Es el caso, por ejemplo, de la gestión del agua, la energía o las autopistas. Estas actividades deben ser gestionadas por el sector público porque no hay competencia natural en estos ámbitos. Una empresa privada que obtenga un contrato público en estos sectores de la economía estará en situación de monopolio y solo buscará el beneficio, lo que necesariamente degradará la actividad porque ninguna competencia le obligará a mejorar
la calidad de sus servicios. Recordemos que estamos en una economía mixta, por lo que hay que encontrar un justo equilibrio entre las actividades que deben gestionar el Estado y las que debe gestionar el sector privado por principio de igualdad y buen funcionamiento de los servicios. El Estado también interviene de otras maneras, como para corregir los desequilibrios económicos a través de los impuestos y las prestaciones sociales que el mercado generará. Inicialmente, el mercado operará lo que se llama una distribución primaria de la riqueza, que generará un cierto número de desigualdades. Por lo tanto, el Estado está para corregir estas desigualdades, recorta impuestos y prestaciones sociales y luego distribuye la riqueza de forma diferente para que este reparto sea más equitativo entre todos los ciudadanos. Los ciudadanos que se han beneficiado de las prestaciones sociales consumirán o invertirán en la economía. Para hacerse una idea, el Observatorio francés de la desigualdad ha establecido que el sistema de redistribución de la riqueza dirigido por el Estado a través de los impuestos y las prestaciones sociales permite corregir las desigualdades de renta por dos. Cuando comparamos las desigualdades de ingresos entre los 10% más ricos y los 10% más pobres, vemos que la proporción se divide por 4. Esto significa que sin esta redistribución, 1 de cada 5 franceses estaría por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, pasaríamos de una tasa de pobreza de 14% a 22%, lo que es absolutamente considerable. En Ecuador, el índice Gini ha descendido constantemente durante el periodo de Corea gracias a esta redistribución de la riqueza. Se oye en el debate público que el Estado y su sistema de protección social son completamente obesos y pesan mucho en la economía francesa o ecuatoriana. Siempre nos dan la misma cifra de gasto público que representa el 56% del PIB en Francia, una de las tasas más altas del mundo, o el 35% en Ecuador. Casi nos habríamos convertido en un Estado comunista, por lo que es absolutamente necesario bajar las cargas sociales por todos los medios para alinearnos con los países más desarrollados del mundo. Y este es el discurso dominante. Al decirnos que el peso del gasto público es del 56% del PIB, se nos dice que el peso del gasto privado es solo de 44% en Francia, lo que significaría que el gasto público es mayor que el privado. Esto simplemente no es cierto porque la cantidad de gasto no tiene nada que ver con la cantidad de riqueza que se crea y que corresponde al PIB. Si se calcula el importe total del gasto privado en relación con el PIB, se obtiene el 200%, es decir, que el total del gasto privado y público es del 256% en Francia, por lo que el peso del Estado en la economía es solo una quinta parte del total. Segundo argumento de François Boulot, el Estado devuelve todo el dinero que recauda en la economía para pagar a los funcionarios, las pensiones, la asistencia médica o para financiar la construcción de infraestructuras a través de la contratación pública. Todo este dinero entrará en la economía y luego se consumirá porque las pensiones serán utilizadas por los
pensionistas para ir de compras. Los reembolsos por asistencia médica se utilizarán para pagar a los médicos y farmacéuticos, etcétera, etcétera. La economía es un círculo y el Estado no es el único. Porque el Estado cumple el papel de una máquina que ordena el dinero porque el mercado distribuye muy mal la riqueza. Por tanto, el Estado permite compensar el nivel de desigualdad que el sector privado genera de forma natural. El sistema de seguridad social francés representa el 32% del PIB, porque solo se trata de recaudar las cotizaciones sociales y luego dar el dinero en función de las necesidades de los ciudadanos. Este es el principio mismo de la seguridad social, que cada uno contribuye según sus medios, pero recibe según sus necesidades. Así que si se quiere sustituir la seguridad social por sistemas de seguros privados como en Chile o Estados Unidos, en primer lugar se va a romper el principio de igualdad porque hay gente que no va a poder pagar estos seguros, pero sobre todo para aquellos que creen que estarían mejor y que piensan que habrá un interés es falso, porque los seguros privados van a coger un margen para obtener beneficios. También tienen gastos de funcionamiento relacionados con la publicidad, por lo que los seguros privados serán más caros con un servicio y garantía que será de menor calidad, como en el ejemplo de Estados Unidos, que no tiene un buen sistema de salud pública general porque todo es privado. Los países con los mejores sistemas sanitarios tienen un sistema nacional de seguridad social. Esto se desprende que los grandes medios de comunicación mienten cuando dicen que el Estado confiscaría el dinero y empobrecería la economía, porque el dinero del Estado siempre se devuelve a la economía. Pero hay otro lugar en el que el dinero sale de la economía real y es en los ahorros, las inversiones financieras y las empresas offshore que los medios de comunicación no mencionan. Todo este dinero está guardado en bóvedas y no fluye hacia la economía real porque solo se utiliza para alimentar la especulación financiera que no beneficia a la economía y por tanto a todos los ciudadanos. Así que cuando grabamos a los ricos, grabamos el ahorro y la especulación financiera y de esta manera sacamos el dinero de las bóvedas y lo ponemos en la economía real. También dice François Boulot, es importante tener una visión macroeconómica global del papel del Estado en la economía. Podemos ver en esta curva que el mercado pasa por ciclos con fases de expansión en las que la economía crecerá y luego fases de contracción en las que la actividad económica disminuye. El economista estadounidense Keynes explica que el Estado debe invertir fuertemente cuando la actividad económica está en declive y que en cambio el Estado debe intervenir menos cuando la economía está en crecimiento porque crea puestos de trabajo. Por lo tanto, el Estado debe tratar de aplanar la curva al máximo con su intervención para evitar choques económicos y hacer que la curva sea lo más plana posible para crear un sistema lo más equilibrado posible. Este principio se olvida a menudo en los grandes medios de comunicación, mientras que tras la crisis económica de 2008, un gran número de economistas coincidieron
en que el sistema de redistribución francés había permitido al país salir mejor parado que sus vecinos. Esto también se aplicó durante la crisis del COVID, donde muchos estados, incluido Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, inyectaron enormes cantidades de dinero para evitar una recesión económica. Hoy volvemos en Francia como en Ecuador al tradicional discurso neoliberal explicando que el Estado es obeso y que el mercado privado debe gestionar todo. Me gustaría terminar este video leyéndose una cita de un gran economista francés, Pierre Bourdieu, que resume perfectamente la acción de los dirigentes políticos y sus responsabilidades en el debilitamiento del papel del Estado. En contra de lo que se nos dice, no es la globalización la que ha acabado con la capacidad de intervención del Estado, sino los gobiernos que han abandonado conscientemente lo público en favor de lo privado y el mercado. Contrairement à l'idée répandue que la politique de mondialisation tend à favoriser leur dépérissement, les États continuent en fait à jouer un rôle déterminant au service de la politique qui les affaiblit. Il est remarquable que les politiques visant à déposséder les États au profit des marchés financiers ont été édictées par des États, ce qui signifie que les États contribuent au triomphe du néolibéralisme, non seulement en travaillant à la destruction de l'État social, c'est-à-dire notamment aux droits des travailleurs et des femmes, mais aussi en cachant les pouvoirs qui les relaient. Traducción en español. En contra de la idea generalizada de que la política de globalización tiende a favorecer su declive, los estados siguen desempeñando de hecho un papel decisivo al servicio de la política que los debilita. Es notable que las políticas destinadas a despojar a los estados en beneficio de los mercados financieros hayan sido promulgadas por los estados. Esto significa que los estados están contribuyendo al triunfo del neoliberalismo, no solo trabajando para destruir el Estado social, es decir, en particular los derechos de los trabajadores y las mujeres, sino también ocultando los poderes que lo revelan. De ti depende si te adhieres al discurso neoliberal que desacredita permanentemente al Estado y a los servicios públicos, o si más bien formas parte de los que defienden el Estado, los servicios públicos y el principio de igualdad. Muchas gracias.